También habíamos hablado lo que es la autocomposición, ¿no? Y de manera breve, habíamos mencionado que la autocomposición también es otra forma de solucionar un conflicto de intereses, ¿no? A ver, por ejemplo, la autocomposición, como dice aquí, es el acto jurídico mediante a través del cual las partes de un conflicto, mediante el uso de la razón, deciden componerlo o resolverlo, ¿no? Sin necesidad, obviamente, también de recurrir a un tercero o al órgano jurisdiccional, ¿no? Ya, a ver. Ahora pasemos a las características de la autocomposición. Ya. Habíamos hablado que la autocomposición es una forma de solucionar nuestros conflictos de intereses, ¿no? Mediante el cual, a diferencia de la autotutela, la autocomposición lo vamos a resolver de forma directa, sí, pero ya no con la violencia, ¿ya? Esa es una de las características que tiene la autocomposición. Aquí vamos a usar la razón para resolver nuestros conflictos de intereses, ya no con violencia, ni tampoco vamos a imponer, ¿no?, nuestra pretensión, ¿no?, hacia el otro, ¿ya? Aquí no, aquí resolvemos el problema mediante el uso de la razón. Entre sus principales características, como pueden ver en la pantalla, está que es directa, ¿no? ¿Por qué es directa? Ya lo he repetido, porque las partes resuelven de forma directa, sea con la asistencia o no de una persona, pero lo van a resolver. O sea, pueden quizás tener ahí a un participante, ¿no? Pueden de repente, mediante un tercero, que este tercero no va obviamente a imponer nada, simplemente va a participar o va a coadyuvar a que las partes puedan alcanzar, ¿no?, la solución, ¿no?, la solución de su conflicto, ¿ya? Pero como dice, es una forma directa. Las partes en sí van a resolver de forma directa, ¿ya?, su conflicto. También podemos entender que entre sus siguientes características, la autocomposición es pacífico. ¿Por qué es pacífico? Porque no hay violencia, yo le he mencionado, no hay uso de la fuerza, ¿ya? Esa es una de las principales características que va a tener la autocomposición. Ahora, como tercera característica es que esta es voluntario, ¿ya? ¿Por qué es voluntario? Porque obviamente que al resolverse el conflicto mediante la razón y no hay violencia, las partes van a decidir resolver su conflicto si es que ellos obviamente están de acuerdo. Porque aquí nadie, como ya había mencionado, nadie impone a nadie. Las partes resuelven su conflicto si están de acuerdo, nada más, ¿ya? Por eso es voluntario, ¿ya? Esta última característica, podemos ver que es legal, a diferencia de la autotutela, que es relativamente ilegal, pero a diferencia de esta es que es absolutamente legal, ¿ya? Porque el ordenamiento jurídico va a conceder varias formas, varias maneras de poder, varios mecanismos, ¿no?, de poder solucionar el conflicto mediante la autocomposición, ¿ya? Ahora, clases de autocomposición. Podemos entender que la autocomposición puede ser unilateral, como también puede ser bilateral. Pero en este caso nos vamos a centrar en lo que es la autocomposición unilateral. ¿Por qué? Porque si bien las partes resuelven su conflicto mediante la razón, esta puede ser a iniciativa, a voluntad solo de una sola de ellas, nada más. Y cuando es bilateral es cuando la iniciativa lo tienen ambos de resolver el conflicto, ¿no?, mediante el uso, nuevamente digo, de la razón, ¿ya? Y entonces pasemos a ejemplos de autocomposición unilateral, cuando solamente una de las partes va a tener la iniciativa de solucionar su conflicto. A ver, por ejemplo, tenemos aquí la renuncia de derechos, ¿no? Que obviamente que si yo me hago acreedor de algo, ¿no?, por derecho, ¿no?, me hago acreedor de un bien, yo puedo decidir de repente, bueno, en este caso, yo me hago acreedor de una obligación, ¿no? Que, por ejemplo, yo soy acreedor de un pago, ¿no? Obviamente que, como tengo a mi deudor, yo puedo decidir condonarle la deuda, ¿no? Yo ya no quiero cobrarle, así que yo lo voy a condonar, ¿ya? Esa es una renuncia de derechos, ¿no?
Primeramente yo tuve mi derecho, ¿no? Que era la de cobrar, pero yo ya no lo quiero cobrar, entonces, ¿qué hacemos? Condonamos la deuda, ¿no? Y eso, ¿a iniciativa de quién surgió? A iniciativa mía, ¿verdad? Por lo tanto, ese es un ejemplo de autocomposición unilateral, porque yo, a iniciativa mía, estoy solucionando el conflicto, ¿ya? Otro ejemplo podemos encontrar la renuncia en la representación, ¿no? La renuncia en la herencia, ¿no? Sabemos que estos son derechos que nos corresponden, pero nosotros estamos facultados, ¿no? Podemos renunciar, ¿no? Si nosotros queremos, ¿ya? Otro ejemplo de autocomposición, también tenemos lo que es el allanamiento o reconocimiento de derechos ajenos. Es que esos son ejemplos de autocomposición unilateral. Otro ejemplo es el desistimiento de un proceso, que al igual que el allanamiento, ¿no? O sea, yo decido ya no continuar en el proceso, ¿no? O yo me allano a la pretensión de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, alguien me demanda y en ese sentido yo, bueno, está bien, ya me demandaste, ya, pues, ¿no? Está bien, yo acepto tu pretensión, ¿no? Y yo decido, ¿no? De repente solucionar el conflicto, ¿no? Yo decido, yo acato la pretensión de él, ¿no? Si alguien me demanda por obligación de dar suma de dinero, yo, claro, yo entonces, en todo caso, yo lo pago, ¿no? Yo acuerdo con él pagarle, ¿ya? Ese es el allanamiento, ¿ya? Aceptar la pretensión de otro. El desistimiento es cuando yo renuncio al proceso. Yo como demandante renuncio a mi pretensión, ¿ya? Esas son diferencias, ¿ya? Esas son las diferencias entre allanamiento y desistimiento, ¿ya? Que obviamente, como pueden ver, son clases de autocomposición unilateral, ¿ya? Ahora pasemos a la otra clasificación de autocomposición. En este caso va a ser la bilateral, ¿no? Que ya habíamos hablado, es cuando las dos personas van a solucionar su conflicto, ¿ya? Va a ser a iniciativa misma de ambas, ya no de una, sino de ambas, ¿ya? ¿Y qué ejemplos tenemos de autocomposición bilateral? Pues bien, en este caso tenemos a la negociación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí las dos partes van a solucionar su conflicto. Va a ser a iniciativa de las dos partes que puedan acordar, ¿no? Que puedan negociar, que puedan colocar las cláusulas de negociación, ¿ya? Ese es a iniciativa de ambas, ¿no? Que ambas puedan crear y respetar esas cláusulas, ¿ya? Esa es la negociación. Por lo tanto, es un ejemplo de autocomposición bilateral, ¿ya? Otro ejemplo, el cual también ya había mencionado, es la transacción. La transacción es el acuerdo de las partes, obviamente en la que van a hacerse concesiones recíprocas, ¿no? Ya sea de repente porque han tenido un problema, ¿no? Ha habido, por ejemplo, un choque, ¿no? Han tenido un accidente de tránsito y para no querer que ese problema se judicialice, van a recurrir a lo que es la transacción, ¿ya? Por ejemplo, esto lo podemos encontrar en el artículo 1302 del Código Civil, ¿ya? 1302 del Código Civil, ¿ya? Ahora, otro ejemplo es la mediación. La mediación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, señores. Es un mecanismo de negociación también. Es un mecanismo un poco más complejo, ¿no? Que la negociación. ¿Por qué? Porque en la negociación participan dos personas. A iniciativa de ellos se resuelve el conflicto. En la mediación, si bien las dos personas van a resolver su conflicto, aquí va a haber una tercera persona que va a participar. Esta tercera persona se le va a llamar mediador, ¿ya? Esta tercera persona solo va a coadyuvar a que las partes tomen la iniciativa de resolver sus conflictos, ¿ya? Por ejemplo, aquel abogado, ¿no? Que de repente desea solucionar un conflicto, ¿no? Bueno, atiende al demandante y de paso también conversa con el demandado, ¿no? Para poder solucionar el conflicto, ¿no? Que tienen ambos, ¿ya? Ese abogado sería el mediador, ¿no? ¿Por qué? Porque está buscando solucionar un conflicto, ¿no? Ya, ese es un ejemplo de mediación, ¿ya? Generalmente estos casos no se da aquí.
Generalmente estos casos también lo podemos ver, sobre todo en el extranjero, ¿ya? La mediación. Ahora, otro ejemplo de autocomposición bilateral, donde a iniciativa de las partes van a resolver su conflicto, es la conciliación, ¿ya? Y la conciliación, como ya lo había mencionado, es aquel procedimiento voluntario, ¿no? En donde las partes, obviamente, que están involucradas, ellos mismos van a ponerse de acuerdo, ¿no? O de repente van a colocar aquellas cláusulas, ¿no? Para poder respetar ese acuerdo, ¿ya? Esta conciliación debemos entender que se puede dar de forma judicial o de manera extrajudicial, ¿ya? ¿Por qué digo de forma judicial? Porque en el Poder Judicial va a haber una etapa en la que las partes van a conciliar, se van a poner de acuerdo. Extrajudicial es un procedimiento mediante el cual las partes, o a iniciativa de una o de ambas, van a realizar un procedimiento conciliatorio, ¿no? Fuera de proceso judicial, ¿ya? Esa es la diferencia. A ver, la negociación debemos entender que es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. La mediación también es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Y la conciliación como tal, ¿será un mecanismo alternativo de resolución de conflictos? ¿Será un mecanismo? ¿La conciliación judicial será un mecanismo alternativo? No, ¿verdad? En este caso solamente debemos señalar que el mecanismo alternativo de resolución de conflictos es aquella conciliación que está fuera de proceso, ¿ya? O sea, a la extrajudicial. Pero en el ejemplo que tenemos aquí solamente tocamos a la conciliación de forma general, donde puede abarcar tanto instituciones judiciales como extrajudiciales. Así que en este caso yo no he considerado a la conciliación como tal como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. A ver, todo claro, ¿verdad? Hasta ahí, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, si tienen alguna pregunta pueden realizarlo, no hay inconveniente. A ver, ahora. Seguimos con las clases de autocomposición. Habíamos hablado que es unilateral y bilateral, ¿verdad? Ahora, continuando con la siguiente clase de autocomposición, podemos entender que la autocomposición puede ser de forma extrajudicial. Y cuando nos referimos de forma extrajudicial, nos referimos a aquella forma de solucionar un conflicto, pero fuera de un proceso judicial, ¿no? Y ya de antes también abarcamos algunos ejemplos, ¿ya? Cuando la autocomposición se da fuera del Poder Judicial o fuera del fuero judicial. A ver. Ejemplo, tenemos la conciliación extrajudicial, ¿no? Que ya había mencionado que es un medio alternativo y extrajudicial, ¿no? Que tienen las partes para solucionar un conflicto, ¿ya? Obviamente que ese acuerdo que vayan a realizar, que vayan a tener las partes dentro de un procedimiento conciliatorio, ese acuerdo se va a fijar en una acta de conciliación, ¿ya? El acta de conciliación va a ser el documento que va a contener el acuerdo, ¿ya? El acuerdo o el acto jurídico. Acto jurídico es igual a acuerdo, ¿ya? Y todo ello va a estar contenido dentro del documento llamado acta de conciliación, ¿ya? La conciliación extrajudicial lo podemos encontrar, ¿no? Tiene su base legal en la ley 26872, ¿no? Ya le he mencionado, ¿no? Y su reglamento, ¿no? De la misma ley como tal, ¿no? Que en este caso es el Decreto Supremo 014-2008, ¿no? Y obviamente que debemos entender que tratándose de la conciliación extrajudicial, tratándose del acuerdo, tratándose incluso del acta, esta acta va a tener valor de título ejecutivo, ¿ya? Va a tener valor de una sentencia. Todo lo que tú puedas coordinar con esa persona se tiene que respetar, ¿ya? Eso va a ser como una sentencia, ¿ya? La cual tienes que respetar. Ante el incumplimiento de ese acuerdo, tú puedes ese documento ejecutarlo, ¿ya? Hacer cumplir ese acuerdo, ¿no? En caso de que la otra parte incumpla. ¿Y cómo puedes hacer cumplir ese acuerdo?
¿Cómo puedes hacer cumplir ese documento que obviamente que no han, han incumplido, válgame la redundancia, que han incumplido? ¿Cómo puedes hacer valer eso? Lo puedes hacer valer en la vía judicial, ¿ya? La ejecución de un acta de conciliación se hace valer en la vía judicial. ¿Ante qué tipo de proceso? Ante un tipo de proceso único de ejecución, así se le dice, ¿ya? Ante el proceso único de ejecución, ¿ya? Y justamente su base legal de ello lo vamos a encontrar en el artículo 688 del Código Procesal Civil, en el inciso 3, ¿no? Para ser exacto. De repente alguien, aquí en la audiencia, de repente alguien tiene su Código Procesal Civil, estaría encantado, ¿no? Si de repente diera lectura, ¿no? Al artículo 688, ¿no? Para que puedan entender, ¿no? La base legal del acta de conciliación, ¿no? A ver si de repente alguien tiene ahí a la mano su Código Procesal Civil, ¿no? Sería de una excelente ayuda, ¿no? Para complementar este punto de aquí. ¿Alguien tiene ahí a la mano? A ver, invitados, por favor. ¿Alguien tendrá a la mano? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto. A ver, ¿podrías, por favor, leernos el 688? Código Procesal Mm, Civil. ya, a ver. Títulos ejecutivos, artículo 188. Solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes. 1. Las resoluciones judiciales firmes. 2. Los laudos arbitrales firmes. 3. Las actas de conciliación de acuerdo a la ley. Sí, ya, ahí 4. nomás, ahí nomás, gracias. Gracias, Talía. Como lo acabo de leer nuestra compañera, la base legal lo podemos encontrar en el 688, inciso 3. ¿Por qué? Porque el proceso único de ejecución va a promover, ¿no? Va a promover este título ejecutivo llamado acta de conciliación, lo va a promover ya dentro de su proceso único de ejecución, con la finalidad de hacer cumplir lo acordado, ¿ya? Con la finalidad, nuevamente repito, de hacer cumplir lo acordado, porque el acta de conciliación tiene valor de título ejecutivo, al igual que las resoluciones judiciales o las sentencias judiciales, ¿no? En caso de incumplimiento de una sentencia judicial, esto se puede hacer valer ante el proceso único de ejecución, ¿ya? Ahora, conciliación extrajudicial, ¿no? Que es una de las formas de autocomposición extrajudicial. Ahora, otro ejemplo de autocomposición extrajudicial tenemos a la transacción, ¿no? Que si bien hemos dado un ejemplo anterior, la transacción también se puede llevar fuera de proceso, ¿no? Y entendemos que la transacción es aquel acuerdo, ¿no? Que hay entre las partes, ¿no? Este acuerdo se puede llevar fuera de un proceso judicial, ¿ya? Incluso antes de un proceso judicial se puede llevar la transacción extrajudicial, ¿ya? Y obviamente que también la transacción tiene un valor de título ejecutivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ante el incumplimiento de lo que hayan estipulado en la transacción, esto se puede hacer cumplir, se puede hacer valer ante el proceso único de ejecución también, ¿ya? Justamente también, como también nos mencionó su compañera, en el 688 también está su base legal. Obviamente que tratándose de los incisos, vayamos al inciso 8, ahí va a tocar referente a lo que es la transacción extrajudicial, ¿ya? Que también son mecanismos, ¿no? A través del cual se pueden promover, ¿no? Mediante proceso único de ejecución, ¿ya? Entonces, entendemos que la conciliación extrajudicial y la transacción extrajudicial son ejemplos de autocomposición extrajudicial. ¿Por qué? Porque estos procedimientos o estos mecanismos se resuelven fuera del proceso judicial. ¿Ya? A ver. Ya, en este caso, la conciliación extrajudicial, aquí yo le he colocado un check porque la conciliación extrajudicial como tal, sí es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ¿no? Al igual que la negociación
acá yo lo había colocado, la negociación, al igual que la mediación, ¿ya? Son mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿ya? Porque buscan resolver un conflicto de intereses. Ya. Ya habiendo mencionado los ejemplos de autocomposición bilateral extrajudicial, ahora vamos a pasar a la última clasificación, que es la autocomposición judicial, ¿ya? Ejemplos. Son aquellos mecanismos ya que se van a realizar dentro del proceso judicial, ya no fuera, sino dentro del proceso judicial. Y entre ellos, como ya me había mencionado, tenemos el allanamiento y el reconocimiento, ¿no? El allanamiento es aceptar la pretensión de la otra parte, ¿no? Allanamiento y reconocimiento, que eso lo podemos encontrar en el Código Procesal Civil, ¿ya? Son aquellos instrumentos, ¿no? Que uno va a utilizar dentro del proceso judicial. Ya. Otro ejemplo, también tenemos el desistimiento de la pretensión. El desistimiento de la pretensión es aquella figura, ¿no? Cuando yo renuncio a mi pretensión, yo demando y en el proceso quiero desistirme, ¿no? Ya sea porque hice un acuerdo, ¿no? Con esa persona, con el demandado, ¿no? Fuera de proceso ya hice un acuerdo y siento que mi proceso ya no tiene razón, ¿no? De continuar. Y por eso yo me desisto de la pretensión, ¿no? Me desisto mediante un escrito, obviamente. Y eso es un ejemplo de autocomposición judicial. ¿Ok? Ahora, ya había mencionado acerca de la conciliación extrajudicial. Ahora mencionaremos lo que es la conciliación judicial, porque sabemos que esta conciliación se realiza dentro de un proceso judicial, ¿no? Y la conciliación judicial viene a ser también una etapa dentro del proceso judicial, ¿ya? El cual lo vamos a encontrar en el artículo 323 y 324 del Código Procesal Civil. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que la conciliación judicial tiene sus diferencias con la conciliación extrajudicial, ¿ya? Porque si nos vamos al articulado, al 323 y 324 del Código Procesal Civil, vamos a entender que la conciliación dentro de un proceso judicial puede ser promovida, pero solo a petición de ambas partes, ¿ya? Solo a petición de ambas, si hay acuerdo. Si las dos partes en un proceso quieren acordar, conciliar, lo pueden solicitar al juez, ¿ya? Pueden solicitar al juez realizar la conciliación, ¿ya? Eso es lo que sucede dentro del ámbito judicial. En la extrajudicial sabemos que puede ser de uno o de dos partes, ¿no? Cualquiera de ellos puede promover la conciliación. Pero en la judicial necesariamente ambas partes tienen que solicitarle al juez la conciliación. Otro lo podemos encontrar también en el artículo 171, ¿no? Del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Un ejemplo de conciliación judicial. ¿Por qué? Porque en el Código de los Niños y Adolescentes vamos a ver que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso especial llamado único, proceso único. Y en la cual, dentro de ese proceso, hay una etapa de conciliación. Por ejemplo, cuando uno va a demandar o cuando uno demanda alimentos, cuando ya llega al proceso a la etapa de la audiencia, ahí el juez va a realizar o se podría decir que entre sus protocolos está la de solicitar a las partes que puedan conciliar. Bueno, está la de preguntar a las partes que puedan conciliar, mejor dicho, ¿no? Va a preguntar a las partes si es que realmente quieren conciliar, ¿no? Si es que hay algún acuerdo entre ustedes y querer conciliar antes de que el juez pueda promover su sentencia, ¿ya? Puede expedir sentencia. Antes de expedir sentencia, tiene que preguntar a las partes, ¿no? Si es que realmente van a querer conciliar. ¿Por qué? Porque como podemos ver, dentro del proceso único que se lleva a alimentos, va a haber esa etapa de lo que es la conciliación, ¿ya? Conciliación judicial. ¿Por qué? Porque el juez lo va a llevar a cabo.
Ya. Ahora, también podemos ver que en la ley procesal del trabajo también hay una etapa, ¿no? En lo que es la conciliación. Eso ya es en ámbito laboral, pero estudiando la ley van a ver que ahí, en ese procedimiento va a haber la etapa de lo que es la conciliación. Obviamente, a iniciativa, el juez es el que va a promover esa conciliación, ¿ya? Y como pueden ver, en la conciliación judicial es parte del protocolo, ¿no? Que tiene aquel proceso, ¿no? Aquel proceso judicial, entre sus protocolos está la etapa de la conciliación, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, en este caso también debemos entender que si hay transacción extrajudicial, también hay transacción judicial, aquella transacción que se va a promover dentro de un proceso judicial, ¿no? Aquí ambas partes también, si es que realmente están de acuerdo, pueden realizar, transigir, ¿no? Transigir para que obviamente ya no puedan seguir con el proceso, ¿no? Pueden transigir sus pretensiones, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en el artículo 1312 del Código Procesal Civil, del Código Civil, disculpen, ya lo leyeron también, que la transacción judicial se va a promover conjuntamente con la sentencia, ¿ya? También lo podemos encontrar esto en el artículo 334 del Código Procesal Civil, ¿ya? En ese sentido, el allanamiento, el desistimiento de la pretensión, la conciliación judicial y la transacción judicial son ejemplos de autocomposición judicial, ¿ya? Son ejemplos de autocomposición judicial porque esta solución se va a realizar dentro del fuero judicial, ¿ya? Ahora,